El 17 de octubre de 2019, Culiacán, el silencio no era paz, era tensión contenida, una calma extraña que anticipaba lo impensable, porque en cuestión de horas, una ciudad entera dejaría de pertenecer al Estado y pasaría a manos del miedo, lo que comenzó como un operativo quirúrgico del gobierno mexicano para capturar a Ovidio Guzmán López terminó convirtiéndose en una de las decisiones más polémicas y debatidas de la historia reciente, una jornada donde el poder institucional se puso a prueba. Y, para muchos, se quebró frente a la brutal capacidad de respuesta del cártel de Sinaloa, porque mientras el discurso oficial hablaba de estrategia y protección de vidas, las imágenes mostraban otra realidad, calles dominadas por sicarios, bloqueos, incendios, rehenes, y un gobierno que, en medio del caos, tomó una decisión que aún hoy divide opiniones. Liberar al objetivo para evitar una masacre, ¿fue una medida necesaria o una rendición encubierta? ¿Hasta qué punto el Estado realmente controlaba la situación, o simplemente reaccionaba ante una fuerza que lo superaba? Porque lo que ocurrió ese día no solo expuso la violencia, sino también las posibles grietas internas, las fallas de inteligencia, las sospechas de filtraciones y los errores que nunca se explicaron del todo, y es aquí donde comienza el verdadero misterio. Porque más allá de lo que viste en las noticias, hay detalles que no te contaron, versiones que no coinciden y preguntas que siguen sin respuesta, así que sí. ¿Quieres entender lo que realmente pasó y descubrir la verdad detrás de este episodio que cambió la percepción del poder en México? Suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas y a que el algoritmo de YouTube no oculte historias como esta que necesitan ser contadas. Y si quieres apoyar aún más el canal puedes usar el Super Thanks, que nos permite seguir investigando y trayendo contenido de este nivel, pero si no puedes, simplemente comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió de este caso, y qué crees que realmente ocurrió ese día, porque créeme, lo que estás a punto de ver no es solo una historia más, y si te quedas hasta el final, la última revelación podría cambiar completamente tu forma de entender todo lo que pasó en Culiacán. El 17 de octubre de 2019 no comenzó como un día destinado a quedar grabado en la memoria colectiva de México, pero en cuestión de horas se transformó en un punto de quiebre que expuso una realidad incómoda y profundamente inquietante. Desde los primeros instantes, lo que parecía una operación controlada, cuidadosamente planificada y ejecutada bajo protocolos de inteligencia, empezó a mostrar fisuras invisibles que pronto se convertirían en grietas imposibles de contener. La ciudad de Culiacán, acostumbrada a convivir con una tensión latente, despertó sin imaginar que estaba a punto de convertirse en el escenario de un episodio que desafiaría la percepción del poder del Estado frente al crimen organizado. Todo ocurrió con una rapidez desconcertante, casi cinematográfica, como si alguien hubiera acelerado el ritmo de los acontecimientos hasta llevarlos al límite de lo soportable. En cuestión de minutos, la atmósfera cambió, el aire se volvió denso, y la sensación de normalidad se desintegró como si nunca hubiera existido. Lo que comenzó como una operación secreta, diseñada para capturar a un objetivo de alto valor sin generar ruido ni llamar la atención, terminó desatando una reacción en cadena que nadie parecía haber anticipado en toda su magnitud. La información, que debía mantenerse contenida, empezó a filtrarse, y con esa filtración se encendió una chispa que rápidamente se convirtió en incendio. No fue un error menor, no fue un detalle insignificante. Fue el punto exacto en el que el control comenzó a escaparse de las manos de quienes creían tenerlo todo bajo dominio. A partir de ese momento, el tiempo dejó de comportarse de forma lineal, y cada segundo adquirió un peso insoportable. La ciudad empezó a transformarse ante los ojos de sus propios habitantes, como si una fuerza invisible estuviera reescribiendo la realidad en tiempo real. Las calles, que horas antes eran transitadas con normalidad, comenzaron a vaciarse, pero no en silencio, sino en medio de una creciente tensión que anunciaba lo inevitable. Los primeros reportes hablaban de movimientos inusuales, de vehículos que circulaban con rapidez, de presencias que no deberían estar allí. Y entonces, sin previo aviso, el caos tomó forma. Lo que siguió no fue simplemente un enfrentamiento aislado, sino una demostración de capacidad, de organización y de poder que superó cualquier expectativa. La ciudad dejó de pertenecer a sus autoridades y pasó, de manera abrupta y brutal, a estar bajo la influencia de quienes respondían con una coordinación casi perfecta. No era un acto improvisado, no era una reacción desordenada, era una respuesta estructurada, contundente y diseñada para enviar un mensaje claro. En ese instante, la línea que separa el control del descontrol se desvaneció por completo. Las instituciones, que deberían haber mantenido el orden, comenzaron a retroceder frente a una presión que crecía de forma exponencial.
El miedo no era una emoción abstracta, era tangible, se podía sentir en cada rincón, en cada mirada, en cada decisión tomada bajo una presión extrema. La ciudad entera se convirtió en un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias inmediatas y potencialmente irreversibles. Lo más perturbador no fue solo la violencia que emergió, sino la velocidad con la que todo se desmoronó. La percepción de seguridad, de autoridad, de control, se quebró en cuestión de horas, dejando al descubierto una fragilidad que muchos preferían no reconocer. Lo que el mundo vio después fueron fragmentos de una realidad que parecía sacada de una ficción, pero que era completamente real. Sin embargo, incluso esas imágenes, impactantes por sí mismas, no lograban capturar la dimensión completa de lo que estaba ocurriendo. Porque detrás de cada escena visible había decisiones, tensiones internas, información incompleta y una lucha constante por evitar que la situación escalara aún más. El verdadero núcleo de lo sucedido no estaba solo en los hechos que se podían observar, sino en lo que ocurría en paralelo, en lo que no se decía, en lo que se intentaba contener mientras todo se desbordaba. Y es precisamente ahí donde la historia adquiere un matiz aún más inquietante. Porque lo que ocurrió ese día no fue simplemente una operación fallida ni un episodio aislado de violencia, fue una revelación. Una ventana abierta hacia una realidad compleja donde las estructuras de poder se enfrentan en condiciones que no siempre son visibles ni comprendidas en su totalidad. Cada minuto que pasaba añadía una capa más de tensión, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta. ¿En qué momento se perdió el control? ¿Fue realmente un error, o una consecuencia inevitable de fuerzas que llevaban tiempo acumulándose? ¿Qué decisiones se tomaron en esos momentos críticos, y bajo qué tipo de presión? Lo que hace que este episodio sea tan perturbador no es solo lo que se vio, sino lo que se intuye. La sensación de que hay elementos que permanecen ocultos, detalles que no han sido completamente revelados, piezas de un rompecabezas que aún no encajan del todo. Y mientras más se intenta entender lo ocurrido, más evidente se vuelve que no se trata de una historia simple, sino de un evento cargado de matices, de contradicciones y de implicaciones profundas. El 17 de octubre de 2019 dejó una marca que va más allá de la memoria inmediata, se convirtió en un símbolo de algo más grande, de una tensión que sigue latente y que, en cualquier momento, podría volver a manifestarse de formas igualmente inesperadas. Porque si algo quedó claro ese día, es que el control, cuando se pierde, no siempre se recupera de la misma manera, y a veces, ni siquiera se recupera del todo. Culiacán, capital del estado de Sinaloa, es mucho más que una ciudad en el mapa. Es un territorio marcado por décadas de historia entrelazada con el poder, la influencia y la sombra persistente del narcotráfico, un lugar donde la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario se ha difuminado con el paso del tiempo, convirtiéndola en el epicentro de una de las organizaciones criminales más influyentes del planeta, el Cártel de Sinaloa, cuya estructura no solo se caracteriza por su alcance internacional, sino por una complejidad interna que le permite adaptarse, reorganizarse y responder con una rapidez que muchas veces ha superado incluso la capacidad operativa del propio Estado, generando una dinámica de tensión constante que ha moldeado la identidad de la región. Durante años, esta organización consolidó su poder bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, una figura que trascendió fronteras y se convirtió en símbolo tanto del auge como de la persistencia del narcotráfico en México, y cuya captura fue interpretada por muchos como el principio del fin de una era, como el golpe definitivo que fragmentaría la estructura del cártel y debilitaría su influencia. Pero la realidad, como tantas veces ocurre en escenarios complejos, resultó ser mucho más intrincada y menos predecible, porque lejos de desaparecer, el cártel demostró una capacidad de resiliencia que pocos habían anticipado, reorganizándose desde dentro y dando paso a una nueva generación de liderazgo que no solo heredó el legado, sino que lo adaptó a nuevas formas de operación, entre ellos los llamados los Chapitos, hijos del propio Guzmán, quienes asumieron roles estratégicos dentro de la organización, consolidando su presencia y reforzando la estructura con una mezcla de continuidad y renovación que les permitió mantener el control sobre amplios territorios y rutas clave. Y fue precisamente en este contexto donde emergió con mayor claridad la figura de Ovidio Guzmán López, identificado como uno de los actores clave dentro de esta nueva configuración del poder, convirtiéndose rápidamente en un objetivo prioritario tanto para las autoridades mexicanas como para agencias internacionales, especialmente por su presunta participación en operaciones de alto nivel dentro del cártel, lo que desencadenó un interés creciente por capturarlo y desarticular parte de esa nueva cúpula que comenzaba a consolidarse. Durante meses, se desarrollaron labores de inteligencia, vigilancia y planificación.
que buscaban construir un operativo lo suficientemente preciso como para evitar filtraciones, minimizar riesgos y ejecutar la detención de manera casi invisible, como una intervención quirúrgica en la que cada movimiento estuviera calculado al milímetro, porque el margen de error no solo era mínimo, sino potencialmente catastrófico, y en ese delicado equilibrio entre estrategia y riesgo se gestó una operación que debía marcar un punto de inflexión, una demostración de control y capacidad por parte del Estado, una señal clara de que aún tenía la fuerza necesaria para enfrentar a estructuras tan complejas, pero en escenarios como este, donde múltiples variables interactúan de forma impredecible, basta un solo desajuste para que todo el sistema colapse, y fue precisamente eso lo que ocurrió, porque en algún punto, en algún momento que aún genera preguntas, la información dejó de estar contenida, el sigilo se rompió, y lo que debía permanecer oculto comenzó a expandirse, como una grieta que se abre lentamente hasta convertirse en una fractura imposible de ignorar, y así, lo que había sido concebido como un operativo discreto empezó a transformarse en algo completamente distinto, algo que escapaba al control inicial y que, poco a poco, iba arrastrando consigo todas las certezas construidas durante la planificación, dando paso a un escenario donde la incertidumbre, la presión y el riesgo se multiplicaban de forma exponencial. La tarde del 17 de octubre de 2019 avanzaba con una aparente normalidad que, en retrospectiva, resulta casi inquietante, como la calma que precede a una tormenta imposible de detener, porque en algún punto preciso, invisible para la mayoría, fuerzas federales mexicanas lograron ubicar a Ovidio Guzmán López en un domicilio en Culiacán, y durante esos primeros momentos todo parecía desarrollarse conforme al plan, como si cada pieza encajara perfectamente en un mecanismo diseñado para operar en silencio, sin errores, sin interferencias, una operación que debía ejecutarse con precisión quirúrgica, rápida, limpia, casi imperceptible, pero en escenarios donde la tensión se acumula durante años, basta un solo elemento fuera de lugar para desencadenar una reacción en cadena imposible de contener, y fue exactamente eso lo que ocurrió. Porque en algún instante crítico, la información dejó de estar confinada, se filtró, se expandió, y lo que debía permanecer oculto se convirtió en conocimiento compartido, activando una respuesta que no tardó ni minutos en tomar forma, como si existiera un sistema listo para reaccionar en el segundo exacto en que algo así sucediera, y entonces la ciudad comenzó a transformarse, primero de manera sutil, casi imperceptible, y luego de forma brutal, acelerada, irreversible. Camionetas cargadas de hombres armados empezaron a surgir en distintos puntos estratégicos, moviéndose con coordinación, ocupando posiciones, cerrando accesos, como si cada calle ya estuviera marcada de antemano, como si cada movimiento respondiera a un plan previamente ensayado, y en cuestión de instantes, el sonido de los disparos rompió la ilusión de control, convirtiendo el entorno en un espacio dominado por el ruido, la confusión y el miedo. Los bloqueos aparecieron como barreras físicas y psicológicas. Vehículos incendiados cortando avenidas principales, columnas de humo elevándose en el horizonte como señales de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que superaba cualquier operativo convencional, y la ciudad, que horas antes seguía su ritmo habitual, quedó atrapada en una dinámica completamente distinta, donde cada segundo se volvía impredecible, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los civiles comenzaron a correr, a esconderse, a buscar refugio donde fuera posible, familias enteras encerradas en sus casas sin saber qué estaba pasando exactamente, niños atrapados en escuelas mientras afuera el caos crecía sin control, maestros intentando mantener la calma mientras el sonido de las balas atravesaba el aire, creando una atmósfera de tensión constante que se infiltraba en cada rincón, en cada pensamiento, en cada respiración. Pero lo más impactante no era solo la rapidez con la que todo se desmoronaba, sino la intensidad de la respuesta, porque los miembros del cártel de Sinaloa no se limitaron a reaccionar, contraatacaron con una fuerza organizada, contundente, demostrando una capacidad de movilización que dejó en evidencia la magnitud de su presencia. Rodearon instalaciones militares, presionaron puntos estratégicos, atacaron viviendas de elementos de seguridad, llevando la confrontación a un nivel donde ya no se trataba únicamente de recuperar a una persona, sino de imponer control sobre toda la ciudad, de enviar un mensaje claro y directo, y en medio de ese escenario, la presión comenzó a crecer de forma exponencial, porque el gobierno había logrado capturar a su objetivo, pero cada minuto que pasaba hacía más evidente que mantener esa captura implicaba un costo cada vez más alto, un costo que se medía en vidas, en estabilidad, en control territorial, y mientras las horas avanzaban, la situación se volvía más insostenible, más frágil, más peligrosa, las líneas de comunicación se tensaban,
Las decisiones se volvían más difíciles, más urgentes, y el miedo dejó de ser una emoción exclusiva de los ciudadanos para instalarse también en las estructuras de mando, en quienes debían tomar decisiones bajo una presión extrema, porque ya no se trataba solo de ejecutar un operativo, sino de contener una crisis que crecía sin pausa, que se expandía como una mancha imposible de detener, y en ese punto, la pregunta ya no era si se podía recuperar el control, sino cuánto más se estaba dispuesto a arriesgar para intentarlo, porque cuando una ciudad entera se convierte en escenario de conflicto, el margen de maniobra se reduce hasta desaparecer, y lo que queda es una sucesión de decisiones críticas que deben tomarse en tiempo real, sin certezas, sin garantías, con el peso de saber que cualquier error puede tener consecuencias irreversibles, y así, minuto a minuto, el control que parecía firme al inicio del operativo se fue diluyendo, fragmentando, hasta convertirse en algo casi intangible, dejando claro que lo que estaba ocurriendo ya no respondía a un plan, sino a una dinámica mucho más compleja, mucho más peligrosa, donde el equilibrio se había roto y el desenlace era cada vez más incierto. Entonces ocurrió lo que nadie podría haber anticipado, lo que parecía completamente imposible. En medio del caos absoluto, con la ciudad de Culiacán paralizada, convertida en un escenario de guerra urbana, bajo el sonido constante de disparos, explosiones y gritos, el gobierno mexicano tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia, una decisión que desafiaría la lógica convencional de cualquier operativo de seguridad: liberar a Ovidio Guzmán López. Sí, el objetivo central de meses de planeación, el hombre cuyo arresto había desencadenado toda aquella cadena de eventos, fue dejado en libertad, no por un error táctico ni por descuido, sino como resultado de una estrategia deliberada diseñada para contener un daño que, de otro modo, habría sido inconmensurable. Una medida extrema que buscaba evitar una masacre mayor, la pérdida de vidas inocentes y el colapso total del control en la ciudad, porque la magnitud de la respuesta del cártel había superado cualquier expectativa, demostrando una coordinación y una fuerza tal que mantener la detención habría significado enfrentar un costo humano demasiado alto, y en ese instante, mientras la noticia se confirmaba, se produjo un quiebre simbólico y real al mismo tiempo. Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente, mostrando una ciudad donde los sicarios dominaban las calles, desplazando a las fuerzas del Estado, bloqueando avenidas, controlando intersecciones, imponiendo su presencia de manera abierta, mientras soldados y policías se replegaban, retrocediendo ante una presión que superaba cualquier protocolo de acción convencional. Culiacán se había transformado en un escenario donde la percepción de poder y autoridad se invertía de manera radical, y por primera vez en la historia reciente, quedó claro que el control no estaba en manos del gobierno, sino de aquellos que habían decidido desafiarlo de manera directa, una fuerza organizada, implacable y dispuesta a todo para proteger sus intereses. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada cámara que registraba la escena, cada testimonio, cada transmisión en vivo mostraba la magnitud del desbordamiento, la rapidez con la que el orden se había sustituido por el miedo, y el mundo entero observaba atónito cómo una ciudad capital de un estado mexicano era prácticamente tomada por el crimen en cuestión de horas. Ese momento marcó un antes y un después no solo en la percepción de seguridad en México, sino también en la forma en que el gobierno tendría que enfrentar al crimen organizado en el futuro, porque quedó planteada una pregunta que retumba hasta hoy: ¿quién tenía realmente el control? Las calles, repletas de vehículos incendiados, barricadas improvisadas y hombres armados, eran ahora el reflejo de un poder que desafiaba al Estado, y el temor de los habitantes se mezclaba con una incredulidad que se podía sentir en cada esquina, en cada mirada, en cada respiración contenida, mientras los ecos de los disparos y de los motores retumbaban en un silencio que era casi imposible de soportar. Cada minuto que pasaba parecía reafirmar la magnitud de la decisión tomada, mostrando que liberar a Ovidio no fue un acto de debilidad, sino un cálculo extremo, una medida desesperada para contener un conflicto que se había vuelto inmanejable, y en medio de todo esto, la ciudad se convirtió en un escenario donde la línea entre lo heroico y lo caótico, entre lo correcto y lo inevitable, se había borrado por completo, dejando a los ciudadanos, a las autoridades y al mundo entero frente a una realidad que desafía toda expectativa y que permanece como un recordatorio constante de que, en ese instante, el control tal como se concebía dejó de existir, y lo que quedaba era una lección cruda, brutal, que aún hoy sigue generando preguntas sin respuesta. El Culiacanazo no fue simplemente un operativo que salió mal, ni un episodio aislado en la historia del país. Fue mucho más que eso, fue una exhibición de poder velada, un mensaje tácito que trascendió fronteras y que dejó una marca imborrable en la percepción de seguridad y autoridad en México.
Lo que parecía ser un enfrentamiento puntual se transformó en un ejemplo palpable de cómo una organización criminal puede desafiar, en cuestión de horas, la capacidad del Estado para mantener el orden, y cómo, en escenarios donde convergen inteligencia, violencia y decisiones estratégicas extremas, la línea entre la autoridad y la vulnerabilidad se vuelve difusa. Desde aquel 17 de octubre de 2019, el debate permanece abierto, porque nadie puede ofrecer una respuesta definitiva. ¿Fue realmente una decisión necesaria para salvar vidas inocentes, un sacrificio calculado para evitar una masacre que habría marcado a la ciudad por generaciones, o fue una señal de debilidad, una rendición silenciosa que evidenció la incapacidad de mantener el control frente a una fuerza organizada, meticulosa y despiadada? Lo que ocurrió sigue generando preguntas, teorías y versiones que, a pesar de los informes oficiales, nunca terminan de encajar del todo, porque hay detalles que permanecen ocultos, fragmentos de información que no se han revelado, conversaciones, movimientos y decisiones que solo quienes estuvieron en el epicentro pudieron presenciar, y que hasta hoy permanecen en la sombra, envueltos en un halo de misterio que alimenta la especulación y la incredulidad. Lo más inquietante de todo, quizás, no es solo la magnitud de lo ocurrido, sino la posibilidad de que algo así podría repetirse. Culiacán demostró que incluso en las ciudades que creemos seguras, donde la autoridad parece tener control, existen escenarios donde la estructura del crimen puede imponerse con rapidez, precisión y contundencia, y que la percepción de poder del Estado es frágil, dependiente de decisiones críticas que pueden inclinar la balanza en cualquier dirección. La lección que deja aquel día es compleja y ambivalente. Es un recordatorio de que el equilibrio entre orden y caos puede romperse en un instante, de que la fuerza y la planificación no siempre garantizan el control, y de que, más allá de lo que se ha contado, la verdadera historia tiene matices que nunca terminaremos de comprender del todo, porque siempre habrá piezas ocultas, acciones no registradas y consecuencias que aún no conocemos, dejando un legado de intriga, suspenso y reflexión profunda sobre el poder, la estrategia y la vulnerabilidad, y sobre la inquietante posibilidad de que lo que vivimos en Culiacán pueda, en algún momento, volver a repetirse, recordándonos que la frontera entre seguridad y anarquía puede ser mucho más delgada de lo que creemos, y que el miedo, la incertidumbre y la sombra del crimen organizado siguen siendo fuerzas capaces de redefinir cualquier escenario en cuestión de minutos.